Bueno, vamos ahora a la información internacional y sin lugar a dudas todas las miradas están puestas en Brasil después de la decisión del Congreso de ese país de suspender por 180 días a la todavía presidenta Dilma Rousseff, Mariana. Y a ver, vamos a hacer como un picadito de lo que deja Michel Temer en su nuevo gabinete. Todos hombres, todos blancos, todos mayores de 50, recibe una inflación del 9% anual de abril a abril. Vos dirás 9% y nosotros hablamos de inflaciones del 30%. Para Brasil es extremadamente alta y lo más importante, recibe una desocupación que llega a los 11 millones de brasileños. Es la más alta, Paula, desde el 2012. Y en este contexto, con críticas a un hombre que también tiene causas judiciales pendientes, hoy está gobernando Brasil. Está con nosotros Horacio Calderón, especialista en información internacional. Muchísimas gracias, Horacio. Por favor, gracias por invitarme. Estar con nosotros. ¿Qué se puede esperar ahora en los próximos días? Porque todavía hay que decidir si la destituyen a Dilma Rousseff. Por supuesto, además hay que aclarar algo, mirando la Constitución, leyendo la Constitución, y es que si se prolongara más de 180 días el juicio político sin resolución, ella automáticamente vuelve a ser presidente de Brasil. Ese es un punto. El segundo punto que yo veo es que Brasil, de acá a las elecciones del año 2018, entra en un periodo de turbulencia institucional de consecuencias imprevisibles, ¿no? Dios quiera que esto obviamente no afecte más al Brasil de lo que está. ¿Por qué? Porque, Horacio, porque Temer podría dejar el cargo antes y esto precipitaría todo, porque algunos le dan en realidad hasta diciembre como para estar en el poder y no sostenerse más. Bueno, es una hipótesis, ¿no?, de trabajo que hay que tener en cuenta porque, en definitiva, Dilma Rousseff fue enjuiciada y fue quitada del cargo por considerada una causa grave, que es un hecho común en Brasil que los utilizar el presupuesto, ¿no? Claro, exactamente, pero que en la cual el vicepresidente incurrió en la misma falta que ella. Es decir, esto no es un golpe desde el punto de vista clásico. Esto es llamémosle un golpe de palacio orquestado por un grupo de políticos, de empresarios, por supuesto también de legisladores de Brasil, que en definitiva están a su vez acusados en su gran parte por actos de corrupción, ¿no? Claro, los mismos que acusan están cuestionadísimos, ¿no? Esto no quita que Dilma haya tenido ciertas responsabilidades. Exactamente, o sea, etcétera, el hecho de que el acusador sea un corrupto, claro, no de ninguna manera implica que la persona acusada sea inocente, ¿no? Pero acá hay una cuestión. Entre los políticos, los empresarios de Brasil, involucrados estamos hablando, funcionarios de Petrobras, le han robado al pueblo de Brasil una cantidad, digamos, altísima en miles de millones de dólares. Claro. Entonces Brasil es un país muy parecido a la Argentina en algunos aspectos, pero los corruptos acá parecen damas de caridad al lado de eso. Claro. Pues es un país que la corrupción desde hace décadas estructural. Es que Dilma ya venía golpeada en los últimos meses porque tuvo que dar de baja ministros que fueron acusados y que alguno de ellos está detenido actualmente por procesos de Exactamente, corrupción. lo que sucede con Dilma, que me parece interesante, es que ella, por ejemplo, no está considerada como corrupta. Claro. O sea, ella ha sido enjuiciada y suspendida en su cargo por una cuestión de ocultamiento o manipulación de datos en beneficio de su candidatura presidencial, que también es la de Michel Temer. También fue la de Michel Temer como segundo en la fórmula. Lo que pasa es que Brasil, yo creo que Dilma Rousseff ha perdido el enorme apoyo que tuvo, ganó por una cantidad, un margen exiguo, pero por una gran cantidad de votos, por la situación económica de Brasil, socioeconómica de Brasil, a posteriori de que ella asume la presidencia, que está muy relacionada, eso no hay que separarlo, de la crisis económica y financiera global. Pero ¿y qué pasa con...? A ver, los datos de Brasil son
9% de desocupación interanual, de abril a abril, de inflación. Y está en baja, Bueno, aclaro y está que en baja, está en baja. es cierto, pero también tenés 11 millones de gente sin empleo en Brasil. ¿Y cómo repercute en Argentina, que es el principal socio comercial? Bueno, por supuesto, la Argentina va a tener una grave Consecuencia, repercusión claro. esto, en muchísimos aspectos, pero también hay otro actor que involucra a la Argentina y que involucra a Brasil, que es China. O sea, una de las causas por las cuales justamente Brasil declinó en el aspecto económico fue justamente la declinación de China en el mercado mundial, la capacidad Claro, de hoy por compra hoy de todo China. hay que analizarlo en el contexto internacional, ¿no? Claro, o sea, no se puede desprender de nada de esto. Ahora, lo que uno ve acá, por ejemplo, que es interesante de recalcar, es el altísimo grado de corrupción que hay y que desde que asumió Lula da Silva, es decir, hasta la fecha, un gobierno, que es un gobierno de izquierda, un gobierno autoproclamado progresista, etcétera, no solamente hizo poco o nada, sino que agravó la situación. Claro, Horacio, ahora que lo mencionás, justamente iba a preguntarte sobre la situación de Lula. ¿Cómo queda parado él ante todo esto? Bueno, Lula parece un gato, estos Que siempre cae caen bien, parado, ¿no? Claro. Porque si uno hoy analiza a ver qué grado de porcentaje de volver a ser presidente tiene Lula, si Lula llegara a zafar, digamos, de un juicio en su persona, por supuesto vinculado a actos de corrupción, en segunda instancia, podría presentarse como candidato y yo creo que Lula tendría una alta Hoy se posibilidad de ganar. conoció una encuesta que habla de que Lula está primero, si hubiesen elecciones Sí, ahora, coincido. está primero, después sigue Michel Temer, no, después Aécio Neves, Michel Temer y Marina Silva. Marina Silva, que tiene dentro de todo una aureola, digamos, que la aleja un poco de la corrupción, ¿no? A ella en particular. Pero Brasil es un país realmente muy especial en este aspecto. Yo creo que acá vamos a ver periodos de turbulencia de acá al año 2018, si es que, como muy bien acaba de recalcar, no se llama elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque obviamente se va a acusar a Michel Temer Sí. por las mismas causas que obviamente llevaron al enjuiciamiento de Dilma Rousseff. Si Michel Temer es enjuiciado, automáticamente sí hay que llamar a elecciones anticipadas. Entonces, Ahora, habrá que ver, me parece, por lo que decís, que ya estás dando por sentado que Dilma finalmente va a ser destituida. ¿Esto es por la cantidad de votos de la cantidad de senadores que votaron a favor de su suspensión? claro, ¿Se ahí puede deducir que van a votar de la misma manera? han votado, cuidado, que en un país donde hay tanto nivel de corrupción, 5 o 6 votos se compran y se ven. Claro. O sea, primer punto, ¿no? Yo no daría tan por seguro de que Dilma Rousseff va a ser finalmente destituida de su cargo. Pero, ¿qué sucede? Si en todo este tiempo, además, Michel Temer es acusado, entonces yo creo que la situación institucional se puede agravar y yo creo que firmemente que la solución sería un llamado a elecciones. Claro. Lo que pasa es que desde el punto de vista constitucional, en este momento no es posible, ¿no? Y Horacio, ¿y cómo evalúa la relación del gobierno de Macri ahora con Michel Temer? Porque fue la Cancillería el primer organismo que salió de toda la región a decir respetamos el proceso que está atravesando Brasil una vez que Dilma fue destituida, como convalidando esa destitución. Bueno, lo que sucede es que yo creo que la Cancillería Argentina no podía proceder de otra manera, porque de lo contrario hubiera sido avalar acusaciones de un golpe de Estado, Claro, sí. o llamémosle golpe blando, cuando se han respetado las normas constitucionales. El escándalo es que Dilma Rousseff, que es una persona, esto dejo mi ideología de lado cuando hago un análisis, ¿no? Que no es Honesta, considerada deshonesta o corrupta, ha sido, en definitiva, enjuiciada por un conjunto de personas que sí lo Está bien, son. pero en otra etapa de la región, cuando a Fernando Lugo, presidente de Paraguay, lo destituyen por algo que hasta, podríamos decir que es hasta más grave que el caso de Dilma, que tenía que ver hasta inclusive con la defraudación a la sociedad en su rol de cura y que le empezaban a aparecer hijos por todos lados y también causas de represión. Sí. Los distintos países de la región salieron a defender que todo se hiciera en el marco de un proceso constitucional, pero de sostenimiento al presidente electo. Bueno. Y no se dio el mismo espacio con Dilma, salvo Correa,
Maduro que trata de solucionar sus problemas internos. No pasó lo mismo. ¿Qué pasó hoy en la Bueno, muy región? simple. Y en Ecuador también pasó. En el caso anterior se ideologizó la política exterior. Claro. Y yo creo en este caso particular, yo no soy oficialista ni dejo de serlo cuando hago un análisis. Yo creo que en lo personal, si hubiera tenido que aconsejar, digamos, algún tipo de declaración, hubiera dicho eso. Porque la Argentina no puede, por ejemplo, esgrimir de que hubo un golpe de Estado en Brasil cuando se utilizaron mecanismos constitucionales, porque al presidente actual o al que venga de la República Argentina podría pasar exactamente lo mismo. La Constitución argentina prevé justamente el juicio al presidente de la Nación por mal desempeño en el cumplimiento de sus funciones, etcétera. O sea que, a ver, yo creo que no podría en este momento decirse otra cuestión, otra cosa. Independientemente de que yo creo que el presidente actual, Michel Temer, es pasible de las mismas denuncias de la presidente, claro. Porque él es presidente interino, Dilma Rousseff. Pero hay una cuestión importante a recalcar. En los próximos días se va a tener que votar el presupuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El presupuesto va a requerir, obviamente, el voto de legisladores, también del Frente, del Partido Popular, que ha respaldado a Dilma Rousseff. Estamos hablando de un presupuesto cuadruplicado. Entonces me pregunto, ¿de dónde van a salir 27.000 millones de dólares? ¿Qué legisladores van a aprobar esto cuando los legisladores del Partido de los Trabajadores se sienten traicionados por Michel Temer, que evidentemente ha traicionado realmente su compromiso con la presidenta Dilma Rousseff? Claro, Temer la traicionó a Dilma, ¿y esto cómo va a ser tomado, no a la larga, digo, por el pueblo brasilero? Es una decisión política, Paula, la que se ha tomado. Evidentemente, esto es un acto político. Lo que uno cuestiona a Michel Temer es la autoridad moral que él tiene en culpar a una compañera de fórmula por una falta, por un delito, ¿no? Lo que fuera, en el cual él mismo ha incurrido. Podríamos trasladarlo esto a la Argentina, a cualquier país del mundo, Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo que yo preveo en lo personal, mirando un poco a la distancia, es realmente que el país está en curso sumergido y a la deriva en una crisis que nosotros no sabemos dónde va a terminar, pero que por lo menos va a perdurar, creo yo, hasta el año 2018, si es que no hay elecciones. Sí, que a mí me parece, Horacio, que es esa la clave. Es como cuando en la Argentina estamos hablando de transitar, Paula, los próximos 6 meses en lo económico para ver el gobierno cómo termina de ajustar las variables. Para Brasil es el mismo desafío. Son los próximos 6 meses para ver si Temer se consolida, si definitivamente expulsan a Dilma y si él puede, dentro de su gabinete, armar un programa económico para salvar la economía de Brasil. Exactamente, pero hay otra cuestión. Me pregunto yo, porque por ejemplo, los ajustes, ya se habla de ajustes. Por ejemplo, el empresariado de San Pablo, que es el más poderoso de Brasil, se niega a cualquier tipo de medida que les coarte a ellos los ingresos que tienen. Entonces me pregunto yo, que no soy de izquierda, ¿quiénes van a pagar? ¿Los humildes como pagan siempre? ¿Los recortes? En Estados Unidos, con la crisis global, se beneficiaron los bancos y se perjudicó a la gente afectada por esto. En Brasil, 50 millones de personas pasaron de la línea de pobreza, ¿no es cierto?, durante el periodo plagado de corrupción de Lula da Silva, parte de Dilma Rousseff. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con los planes sociales? Ya han dicho, cuidado, los planes sociales van a ir directamente a quienes lo necesiten, no a los intermediarios, no a los punteros. Entonces hay que ver, hay muchas incógnitas. Pero yo creo que Michel Temer, en este momento, porque se está hablando que Michel Temer tiene tanto... Michel Temer tiene, de acuerdo a encuestas de altísimo nivel, de firmas de inteligencia global, económica, que son, no las voy a nombrar, que son muy prestigiosas, una aceptación del entre 1 y 2%. Nada, claro. Eso es nada. O sea que, por lo tanto, yo creo que la situación en Brasil es extremadamente volátil. Tenemos unas Olimpiadas, lo cual van a crear un problema de seguridad también en el trayecto. Claro, hubo que preservar al ministro de Deportes por esta cuestión, el único que preservaron. Exactamente, ¿no? El ministro de Deportes, pero yo creo que va a haber que atravesar por las Olimpiadas, ¿no? Que sabemos que hay amenazas, que hay riesgos, etcétera. Pero en definitiva, yo dejo un poco esta idea. O sea,
estamos frente a una crisis que va a afectar a la Argentina y que va a durar como mínimo hasta las elecciones que creo que serán en el mes de octubre del año 2018, si no se adelantan. Perfecto, Horacio, muchísimas gracias. Por favor, gracias por Clarísimo, invitarme. Un placer.